Corea del Sur podría terminar construyendo el proyecto ferroviario más ambicioso del Perú en décadas, el Tren Lima-Ica, una obra que promete conectar la capital con el sur peruano mediante infraestructura moderna, reducir tiempos de viaje, mover millones de pasajeros y transformar completamente la dinámica económica de toda la costa central. Y esto, por supuesto, ya dejó de ser una idea lejana. El proyecto avanza oficialmente bajo el modelo de asociación público-privada, con una inversión estimada que supera los $6.000 millones. Y es aquí, justamente, donde Corea del Sur quiere entrar. Hoy te cuento lo que Corea le está ofreciendo al Perú y cómo avanza el primer tren bala peruano. Bueno, vamos por partes. El MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, tiene este proyecto en cartera y ya dio el primer paso formal. El estudio de preinversión a nivel de perfil está en convocatoria en el SEACE, que es el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que el Estado está contratando a alguien para hacer el diagnóstico técnico y económico del proyecto. Una vez que ese estudio esté listo, pasa a Proinversión, que es la agencia que adjudica la construcción, operación y mantenimiento a privados. El modelo elegido es una asociación público-privada bajo la figura de iniciativa estatal cofinanciada. El Estado pone el marco legal, la estructura y parte del financiamiento. La empresa privada construye y opera. No es el Estado construyendo solo, modelo que en Perú ha terminado mal demasiadas veces, sino un esquema donde el riesgo se comparte con actores privados que tienen incentivos reales para que el proyecto funcione. Ahora, los números reales del proyecto, porque acá hay que ser precisos. 280 kilómetros desde Villa El Salvador, en Lima, hasta la provincia de Ica. Inversión estimada de $6.500 millones y una ingeniería que no es menor. 47 kilómetros de puentes y viaductos, 32 kilómetros de túneles y 15 estaciones a lo largo de toda la ruta. Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, el aeropuerto de Pisco, Paracas, Guadalupe e Ica. No es un tren que para dos veces, es un corredor que toca toda la costa central peruana. Y la promesa operativa, reducir el viaje entre Lima e Ica a solo 2 horas y media. Hoy, en auto por la Panamericana Sur con tráfico normal, ese trayecto fácilmente toma entre 4 y 5 horas. Con el tren, se parte a la mitad. Pero hay algo que el discurso público tiende a subrayar menos y que en términos económicos es igual o más importante que los pasajeros. Este ferrocarril es oficialmente de tráfico mixto. Mueve personas y carga. Los trenes de pasajeros operarían a unos 200 km por hora, los de carga alrededor de 100. Y ese segundo componente es probablemente una de las razones más sólidas para justificar una inversión de esta magnitud. ¿Por qué? Porque Ica no es solo una ciudad, es el corazón agroindustrial del Perú. Un corredor logístico ferroviario que conecta esa región con Lima y desde ahí con el puerto del Callao, acorta cadenas de suministro, reduce costos de transporte y le da más competitividad a exportaciones que ya mueven miles de millones de dólares al año. Y encima el tren tendría conexión futura con el puerto de Pisco y con otros proyectos ferroviarios del sur del país. La carga industrial, la agroexportación, las mercancías desde los puertos, todo eso es el argumento económico detrás de este proyecto, aunque las cámaras apunten siempre al pasajero. Y se conectaría además con la red del metro de Lima y Callao. Eso significa integración de sistemas. Un pasajero que sube en Ica podría llegar sin cambiar de red a distintos puntos de la capital. Pero, ¿dónde entra Corea del Sur en todo esto? El embajador coreano en Lima, Jong-uk Choi, fue muy directo en una entrevista reciente al diario oficial El Peruano. Las empresas constructoras coreanas quieren participar en los grandes proyectos ferroviarios del Perú, las líneas 3 y 4 del metro de Lima y el tren Lima-Ica. Y Corea ya tiene historial en Perú. Participó en la línea 2 del metro de Lima, en el aeropuerto de Chinchero y en sistemas de transporte inteligente. Tiene presencia, tiene vínculos institucionales y tiene interés claro en profundizar esa posición. Pero Corea no es el único en carrera. Hay hasta 10 países de Europa, América y Asia ya manifestaron interés en conformar la PMO,
La Oficina de Gestión de Proyectos, que daría asistencia técnica para la ejecución, bajo la modalidad gobierno a gobierno. Lo confirmó el propio ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes. 10 países. Eso no es un proyecto que el mundo está ignorando. Por cierto, si esta información te está siendo útil, suscríbete al canal, porque se vienen cosas muy interesantes sobre Perú. Para entender por qué Corea quiere este contrato, hay que entender primero qué es Corea del Sur como potencia ferroviaria. El KTX, Korea Train Express, lleva operando desde 2004. Conecta Seúl con Busan, que son aproximadamente 440 kilómetros en menos de 2 horas y media, velocidades entre 300 y 350 kilómetros por hora. Empresas como Hyundai Rotem, el brazo manufacturero del grupo Hyundai para material ferroviario, y la Korea Rail Network Authority llevan décadas exportando esa tecnología y ese know-how a otros países. No es casualidad que estén mirando Latinoamérica, es parte de una estrategia de expansión internacional deliberada. No está por demás mencionar que la relación bilateral entre Perú y Corea ya tiene una estructura sólida. TLC desde 2011, Asociación Estratégica Integral desde 2012. Y el resultado en números: el volumen de comercio bilateral superó los $3.000 millones anuales, más del doble que hace una década según el propio embajador Choi. Corea compra minerales peruanos, cobre, zinc, recursos críticos para su industria tecnológica y su transición energética. Perú recibe inversión, tecnología y equipamiento coreano. Es una relación con lógica económica de ambos lados. Pero hay un dato estratégico que no se menciona suficiente. Corea tiene un interés estructural en que Perú desarrolle infraestructura que haga más eficiente la extracción y exportación de minerales. Un corredor ferroviario que conecte el sur peruano con Lima y desde ahí con el puerto del Callao es también una mejora logística para los minerales que Corea necesita. El interés coreano en este tren no es solo comercial en términos de contrato de construcción, es también geoeconómico. Corea no es el único que está mirando Perú. China, a través de sus empresas estatales, tiene una presencia creciente en infraestructura latinoamericana. El puerto de Chancay, a menos de 80 kilómetros al norte de Lima, fue construido por COSCO Shipping y está posicionado para convertirse en el hub logístico más importante de la costa del Pacífico sudamericano. Si China ya tiene el puerto, ¿quién conecta el interior con ese puerto? Esa es la pregunta estratégica, y Corea sabe perfectamente cuál es la respuesta que quiere dar. El tren Lima-Ica, en ese contexto, no es solo un proyecto de movilidad urbana y regional, es una pieza en un tablero más grande donde varias potencias están compitiendo por posición en una región con recursos naturales críticos y una geografía estratégica, bendecida sobre el Pacífico. Ahora sí, porque no hacerlo sería hacerte un flaco favor. Perú tiene un historial específico con este tipo de proyectos. La línea 2 del Metro de Lima lleva más de una década en construcción, con retrasos crónicos, renegociaciones y una fracción de la obra terminada. El aeropuerto de Chincheno estuvo paralizado por años por un escándalo contractual que terminó en arbitraje internacional. No son casos aislados, son síntomas de un problema estructural. La capacidad institucional del Estado peruano para gestionar proyectos de esta escala sigue siendo un punto débil persistente. El primer matiz crítico es este. El proyecto está en estudio de preinversión, fase 0. La convocatoria del estudio no es la construcción, es el paso previo al paso previo. Entre donde estamos hoy y el primer pasajero subiendo a ese tren, hay años de proceso, si todo va relativamente bien. El segundo matiz es el financiamiento. $6.500 millones, para ponerlo en contexto, el presupuesto completo del Congreso para toda la función transportes en el Perú durante 2025 fue de aproximadamente $6.000 millones. Este proyecto solo costaría más que todo un año de presupuesto nacional de transportes. Bajo el modelo APP, el Estado no paga todo, pero sí asume compromisos de largo plazo que requieren estabilidad política. Y Perú ha tenido 7 presidentes en 10 años. La comparación regional tampoco es alentadora. Brasil tiene el tren Sao Paulo-Campinas atrapado en burocracia desde hace décadas.
Colombia necesitó casi un siglo de parálisis y debates caóticos para ver los primeros rieles del metro de Bogotá. En Latinoamérica, la infraestructura ferroviaria llega siempre con décadas de retraso. Sin embargo, y acá está el argumento que cambia el análisis, este momento tiene variables distintas. Primero, hay un actor externo con interés activo y músculo financiero real. Cuando Corea dice que sus empresas quieren participar, está hablando de conglomerados que pueden estructurar financiamiento, transferir tecnología y asumir riesgo de largo plazo. Segundo, el modelo APP le quita al Estado la carga de ejecutar directamente, que es exactamente donde el Estado peruano falla con mayor frecuencia. Tercero, el contexto geopolítico genera presión externa que antes no existía. Con China ya instalada en Chancay, hay interés estratégico de Corea, de Estados Unidos, de Europa, en que el Perú no quede exclusivamente dentro de la órbita de influencia china en infraestructura. Esa competencia, paradójicamente, puede ser el catalizador que haga avanzar lo que antes dormía en un cajón. Bien, después de revisar todo esto, te digo lo que pienso. El Tren Lima-Ica es el proyecto de infraestructura más importante que Perú tiene sobre la mesa en este momento. Y no lo digo por el tamaño de la inversión, aunque 6.500 millones de dólares ya es un número que impone respeto. Lo digo porque es el tipo de infraestructura que genera retornos en cadena. Logística, agroexportación, turismo, descongestión urbana, integración territorial. Cuando un proyecto bien ejecutado toca todos esos puntos al mismo tiempo, el impacto se multiplica. Lo que me parece alucinante de este momento específico es la convergencia de factores. Tienes al Estado peruano dando pasos formales, lentos pero reales. Tienes a Corea del Sur con interés explícito, con historial en el país y con capacidad técnica de primer nivel. Tienes un modelo de financiamiento que no depende exclusivamente del presupuesto estatal. Y tienes un contexto geopolítico que hace que este tipo de proyectos sean más atractivos para socios internacionales de lo que han sido en décadas. ¿Eso significa que el tren está garantizado? No. Perú ha enterrado proyectos mejores que este. La inestabilidad política, la debilidad institucional y la corrupción siguen siendo riesgos reales que ningún análisis honesto puede ignorar. Pero hay algo que sí cambió. Por primera vez en mucho tiempo, este proyecto tiene tracción desde afuera. Y en Perú, históricamente, los proyectos que avanzan son los que tienen presión externa suficiente para que el sistema político no los frene. Si Corea termina construyendo este tren, habrá hecho algo que muy pocos actores externos lograron en la historia reciente del país: convertir una promesa peruana en infraestructura que puedes ver. Y eso, más allá del tren en sí, marcaría un antes y un después en cómo Perú ejecuta proyectos de esta escala. Así que sí, escepticismo justificado, optimismo fundamentado, y un proyecto que vale la pena seguir de cerca porque si avanza, sus efectos los va a sentir una generación completa. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides apoyarnos con tu suscripción y dejar un comentario. ¡Hasta la próxima!